Imagina que tienes una hermosa esposa que te ama demasiado, perfecta en todo sentido, una compañera de trabajo que inteligentemente le hiciste tu esposa, pero al ser un inseguro, pusiste en peligro tu matrimonio, llegando a la tentación del asqueroso NTR, solo por pensar que no era lo suficientemente bueno para tu amada, a pesar de que ella te demostró inalcanzablemente que te amaba como a nadie, demostrando esta historia el por qué el NTR es muy asqueroso. Hoy te hablaré de la leve trampa de una esposa. La historia comienza en una situación muy particular. El protagonista, de nombre Takumi, se encontraba haciendo el frutifantástico con su amada esposa Haruka, la cual parecía disfrutar cada instante con su amado, mientras repetía una y otra vez que lo amaba locamente. El ambiente era apasionado, digno de una pareja de recién casados. Todo era fenomenal, al punto de que el protagonista terminó rápido el ataque. Y aunque pensaba que no fue suficiente, su amada esposa lo mimaba y le decía que era grandioso y que lo había hecho bien. Su esposa era una mujer muy linda, de atractivo cuerpo y muy comprensiva. Takumi vivía un paraíso a su lado, pero al ser ella tan grandiosa, ocasionaba que nuestro protagonista tuviera poca autoestima y confianza en sí mismo. Al ser Haruka su primer amor y experiencia en casi todo, Takumi se sentía mal al no poder complacerla en el frutifantástico y en otras áreas generales, como siendo un esposo y compañero. Dicha inseguridad fue creciendo día a día cada vez más. En el trabajo, Takumi era halagado por sus compañeros por tener una muy buena esposa, que le cocinaba a diario y le hacía exquisitos platillos. Sus amigos más cercanos le decían que sentían envidia de él por tener a una mujer tan grandiosa, confesándole que debieron ellos aprovechar cuando estaba soltera y no dejar que él se la quedara, cosa que comenzaba a aumentar su inseguridad en él, aunque claro, es muy normal tener inseguridades con tu pareja, más si se trata de un matrimonio, y creo que hablando se puede solucionar cualquier problema, pero si simplemente decides ignorarlo, pronto esto te hará daño y te llevará a cometer los peores errores de los que te arrepentirás por mucho tiempo. La historia de amor de estos dos recién casados comenzó hace tan solo 8 meses atrás, donde Takumi, siendo un empleado más, fue cautivado por la belleza de una recién empresaria, Haruka, que había abierto su negocio fiscal y buscaba contratos con la empresa donde él trabajaba. Con tan solo 20 años de edad, ya había logrado más que yo haciendo videos de manga sache, cautivando a todos en la empresa. Takumi no pudo evitar quedar fascinado por lo hermosa Haruka, pensando que era grandiosa. Fue amor a primera vista. No quería que fuera solo un amor pasajero de solo un día. Él quería estar con Haruka siempre. Una conexión que con pocas personas se siente. Y pensando qué pasaría si no actuaba, se motivó para que enfrente de todos le confesara que le gustaba y le invitara a salir, dejando a su jefe y a todo el mundo muy sorprendidos de la valentía que tenía Takumi. ¡Miren el tamaño de esos huevos! La conexión de ambos era tan inmensa. Con solo mirarse, se sonrojaban y parecía que estaban destinados a estar juntos. Y con una pequeña sonrisa, Haruka le pidió conocerse mejor, y desde ese momento, su amor se selló. Después de 3 meses de relación, que para el prota eran perfectos, ambos decidieron dar el paso más importante, casarse. Era extraño, a pesar de conocerse poco, su amor los mantenía unidos. La perfecta Haruka lo hacía sentir amado a nuestro protagonista, y todo parecía estar bien. Y lo que parecía un matrimonio que duraría por siempre, se convirtió en una red de inseguridad, y aquí es donde se viene lo turbio. No, ya valió madre. Como pasaban los días, los compañeros de trabajo de Takumi eran muy pesados con él, burlándose de él por su repentina declaración, aunque ya había pasado un tiempo de eso. Ellos seguían recordándoselo sin mencionar que ambos vivían mundos distintos. Haruka ya era toda una empresaria, y él
Bueno, un trabajador normalito del cual no le podías encargar tareas domésticas y cuentas, así que ayudar mucho a Haruka él no podía. Eso lo hacía sentir muy inútil, preguntándose cómo podía igualar a su amada esposa. Quería apoyarla, no ser una carga para ella, pero sus planes no resultaban. No podía ser mejor que en ella, en el trabajo ni mucho menos en el hogar. Y ahora en el Frutifantástico él siempre terminaba primero y sabía que no podía lograr que su esposa se sintiera bien. Eso ocasionaba que se sintiera aún más inútil a su lado, buscando esforzarse en el trabajo para siquiera igualarla un poco, pues en todo lo demás terminaba siendo un total fracaso. Una situación muy estresante para el protagonista, pues cada vez más sentía que no era un hombre digno para Haruka. Terminando el trabajo, su jefe invitó a Takumi a cenar a su casa para hablar de negocios y para que conociera a su esposa, que tenía muchas ganas de conocer al chico que se declaraba sin miedo enfrente de todos. El prota no se sentía tan bien, pero si quería un mejor puesto, había que salir con el jefe y ganárselo. Al llegar a la casa, su joven y hermosa esposa lo recibió con una felicidad característica de ella. Takumi se preguntaba la edad de ella, ya que su jefe era muchos años mayor. Todos tomaron bebidas y en poco tiempo, su jefe terminó dormido, quedando solo Takumi y la esposa de este. La noche era tranquila. Aprovecharon para charlar un poco. En esa charla, comienza el declive de esta historia, donde la esposa del jefe le decía a Takumi que sentía celos de su esposa de él por tener a alguien tan atractivo a su lado. Pero en vez de recibir el cumplido, Takumi comenzó a hablar de su esposa, diciendo que en realidad Haruka es la grandiosa y él a su lado, bueno, simplemente daba pena, confesándole que sentía que no era digno de su misma esposa. Al escuchar esto, la esposa del jefe soltó una pequeña risa juguetona, mientras le decía que ella podía ayudarlo, pidiéndole intercambiar números de teléfono, y si algún día quería hablar o desahogarse, ella podía ayudarlo. Lo que parecía algo normal entre adultos, brindarse apoyo y estar ahí para formar una amistad, se volvió en el principio del NTR. Al llegar a casa, Takumi se sentía solo, confundido e inútil. Esperaba ver a su esposa, pero ella ya estaba durmiendo. Le dejó su cena y una carta de amor, pero en esos momentos no necesitaba eso. Sus emociones estaban mezcladas y solo empeoraba su sentir. En ese momento decidió agradecerle a la esposa del jefe por escuchar sus problemas. Ella contestó que no tenía problema en escucharlo, pero tal vez lo que él necesitaba era un entrenamiento. ¿A qué se refería con eso?, se preguntaba Takumi, y al preguntarle a ella, fue directa, diciéndole que podía ayudarlo en el frutifantástico, para así él poder complacer a su esposa. Lo primero que pensó Takumi fue que ella estaba realmente borracha, y se negó diciendo que solo tenía ojos para su amada, y que, aunque estuviera borracha, no debería decirle a cualquiera ese tipo de cosas. Porque es lo que un hombre hace. La esposa del jefe se disculpó, pero dejando la espinita de que si él se sentía solo, entonces la llamara para pasar un buen rato juntos. Bueno, al menos la rechazó y todo parecía que solo iba a ser una mala noche, pero no fue así. A los siguientes días, Haruka comenzaba a ausentarse más en casa. Ya no llegaba temprano y se la pasaba trabajando. Esto hacía sentir al protagonista más inseguro, y la gota que derramó el vaso fue cuando después de tanto tiempo decidieron tener el frutifantástico. Pero en Haruka había algo extraño, parecía no disfrutarlo como antes, como si a la fuerza lo estuviera haciendo. Eso puso demasiado mal a Takumi, preguntándole a su esposa si no quería estar con él. Ella solo mencionó que estaba un poco cansada, pero lo estaba disfrutando. Era obvio que mentía sobre ello. Al final continuaron, pero Takumi ya estaba roto. Él no quería que todo se sintiera como una obligación. Odiaba sentirse inútil. Quería complacer a su amada esposa como ella lo hacía con él. De lo contrario, temía perderla por no ser un buen esposo. Pero ya era demasiado tarde para entonces. Pensando que lo que necesitaba era habilidad para el frutifantástico,
lo llevó a tomar la decisión más estúpida que pudo haber tomado. Aceptó la oferta de la esposa del jefe y pronto se encontraron para hacer el delicioso. El prota sabía que estaba mal, pero estaba frustrado, y era la única opción que veía para no perder a su esposa. Comenzó el acto con la esposa del jefe, y era una nueva experiencia para Takumi. Todo era diferente. Incluso llegó a decir que disfrutaba más con ella que con Haruka. Qué pinche vergüenza me das. Ambos pasaron un buen rato de desahogo, mientras en su mente se disculpaba por hacerle algo tan bajo a su esposa. Pero era la única forma, ¿no es así? Después del encuentro, fue a casa arrepintiéndose de todo lo que hizo. Tomó a la esposa del jefe y engañó a su amada. Se sentía muy mal, a pesar de que tuvo unos consejos y una nueva experiencia. Esto no le ayudó demasiado. Al llegar a casa, nuevamente estaba vacía. Su esposa no estaba y la soledad comenzaba a inundarlo. Se sentía culpable, pero a la vez tranquilo, pues después de lo que hizo, no podía ver a su amada a los ojos. Las cosas empeoraban, pues a la mañana siguiente, Haruka se fue temprano. Ya no vio a su esposa en todo el día. Volvió a comer solo en el trabajo, como en su época de soltero. Haruka poco a poco se ausentaba más en la vida del protagonista, y nuevamente se sentía del asco. Lo peor llegó cuando Haruka se ausentaba por días de su casa. Takumi, impulsado por sus emociones, volvió a tener encuentros con la esposa de su jefe, con la excusa de mejorar para su amada en el frutifantástico. Pero en realidad, eso había quedado mucho atrás. Solo buscaba satisfacerse, pues a pesar de ser malo en el acto, con ella parecía ser el mejor. La esposa de su jefe lo alentaba y le decía que era el mejor, y hacía sentir amado a Takumi. Cuando hacían el delicioso, los encuentros se volvieron más seguidos. Al final, ambos sufrían abandono de sus respectivas parejas, y se tenían para satisfacerse ambos. Mientras más lo llenaba de elogios otra mujer, olvidaba el vacío que le provocó Haruka, y comenzaba su autoestima a subir significativamente. Lo malo es que no era con la persona que decía amar. Pasó un mes y continuaban teniendo estos encuentros. Al principio sentían culpa ambos, pero conforme disfrutaban, la culpa fue desvaneciéndose. Ahora se habían enganchado uno al otro, y si eran felices así, ¿cuál era el problema? Al final, Takumi pensaba que solo debía disfrutar el momento y olvidar lo que le hacía daño. Su felicidad duró muy poco, pues en esos momentos había llegado el día de San Valentín. El aroma del amor estaba en todas partes, y como siempre, Takumi decidió pasar ese día junto a la esposa del jefe. Ya Haruka era algo de segundo plano. Se rindió. Nunca sería alguien bueno para ella. Es más, ya sabía muy poco de ella en ese entonces. No se veían muy seguido, y tal vez también lo estaban engañando. Teniendo una aventura, se sentía feliz por lo menos, pero a su cita nunca llegó la esposa de su jefe. Al mandarle mensaje, esta le contestó, pero no como las otras veces. Ella se negó a ir y le dijo que no quería saber nada más de él. El prota se preocupó y le llamó, y ella contestó muy cortante diciendo que se acabó su juego y no quería saber de él, colgando la llamada. Confundido, nuevamente mandó mensajes, pero ella ya no contestó. Lo había bloqueado. Su cita se había arruinado. Aún peor, tal vez su jefe lo descubrió y ahora peligraba su trabajo. Aún se preguntaba por qué, así que tuvo que regresar solo a casa. La preocupación comenzó a llegarle. Sus consecuencias de las decisiones que tomó pronto saldrían y su matrimonio quedaría deshecho. Solo quedaba llegar a casa y enfrentar las consecuencias. Al final Haruka ya tenía rato que no estaba en su corazón, y cuando esperó lo peor, lo que recibió al llegar a casa fue a su amada esposa, quien le preparó una comida sorpresa por el día de San Valentín, abrazándolo con mucho amor y diciéndole que era su primer día de enamorados juntos. Debían pasarlo de la mejor manera, diciéndole que estuvo ocupada en el trabajo todo este tiempo, pero él siempre estuvo en su mente, y esta sorpresa esperaba aliviar la soledad que pudo haberle causado por estar trabajando. Al mirar todo esto, el protagonista se sintió muy culpable, por lo que las lágrimas no tardaron en salir. Después de todo, sus pensamientos y emociones le jugaron mal, y su esposa nunca cambió.
Siempre pensó en él y le demostraba su amor por él, preocupándose a pesar de que él la había engañado. Ambos comieron y la cita fue perfecta, como cuando se conocieron. Takumi se sintió amado nuevamente y después de comer, seguía el postre, el cual era Haruka, diciéndole a su amado que pasó mucho tiempo desde que lo hicieron, pero ella ya le traía muchas ganas. Comenzaron el frutifantástico y algo estaba extraño. Haruka parecía más activa y con iniciativa, y haciendo movidas que nunca antes había hecho. Y cuando le preguntó el prota, ella dijo que estudió solo para hacerlo disfrutar. El acto continuó y fue como ningún otro. Ambos disfrutaron y Takumi amó la versión de su amada con iniciativa, y ella en todo el acto se encargó de recordarle cuánto lo ama y se propuso dejarlo seco. El protagonista se dio cuenta que su amada era mejor haciéndolo que dejándose hacer, así que él, al intentar ser mejor, ocasionó que fuera un completo idiota. Si tan solo hubiera hablado de sus emociones, nada de eso hubiera ocurrido. Todo era tan simple, solo dejar que su esposa tomara la iniciativa y él no esforzarse. Así ambos disfrutaban y él no se sentía como un pendejo inútil. Algo tan sencillo lo llevó a cometer NTR, pero bueno, ya era parte del pasado, y si Haruka nunca se entera, entonces no habría problema, solo le quedaba disfrutar de cómo su esposa lo dejaba seco. Las cosas mejoraron, y ella logró que su amado dejara las inseguridades y se sintiera amado. Su matrimonio mejoró considerablemente, las cosas iban bien, y cuando le hacían bromas en su trabajo con su esposa, ahora él se defendía y decía que los mataría si intentaban algo con ella. Y lo mejor, nunca se enteraron de su jugada sucia, o al menos eso pensaba Takumi, pues en realidad su esposa sabía todo. En su casa, ella aún estaba emocionada mencionando cómo amaba a Takumi, aunque odió todo el tiempo que la otra mujer tuvo a su amado. Fue una tortura para ella, pero a pesar de que estuvo muy ocupada en ese tiempo, logró filmarlos y tener evidencias de su infidelidad. Audios, videos y fotografías suficientes como para divorciarse. Pero esto no era culpa de Takumi. Fue la esposa del jefe que lo sedujo, y eso no lo iba a permitir Haruka. Mandándole pruebas a la esposa del jefe de su infidelidad, Haruka la amenazó para que se alejara de Takumi, pero antes de eso, le pagó para fingir un poco más y acostarse con él. Si no de lo contrario, su asquerosa vida terminaría. ¿Por qué planeaba algo tan asqueroso Haruka? ¿No lo amaba locamente? Entonces, ¿por qué diablos quería que su amado Takumi se acostara con alguien más? Aunque a Haruka le dolió hacer esto, necesitaba que su amado se frustrara demasiado para que cuando ella tomara el control de él, Takumi se obsesionara por ella y nunca más volviera a cambiarla. Que lo engañara era parte de su plan maestro para que Takumi solo se fijara en ella, llevarlo hasta el límite, aumentar sus inseguridades, harían que él pronto tomara la decisión de tomar otra mujer, y cuando viera que su esposa seguía siendo un amor, la culpa no lo dejaría tranquilo, y eso lo volvería sumiso hacia ella. Ella supo todo desde el inicio, todo fue planeado para que ahora Takumi nunca más viera a otra mujer, pero en caso de que lo hiciera, entonces recurriría a otras herramientas un poco más extremas para tenerlo solo en sus manos, y eso es lo que más le extasiaba, revelando un amor muy tóxico de lo que parecía la víctima de esta historia. Al final Haruka ama demasiado al chico que se le confesó enfrente de todos, y perderlo no es una opción, dando un giro inesperado a esta historia de un NTR que fue planeado. Vuélvete miembro del canal para la creación de nuevos videos.